¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de dónde nos están viendo y a qué hora nos están viendo. Como siempre, les saluda su amigo el profesor Toil desde la Ciudad de México. Como siempre, vamos a comenzar nuestra sesión con una frase. En esta ocasión, la frase que les voy a compartir es: los más grandes no vencen a los más pequeños, pero los más rápidos sí vencen a los más lentos. El autor de la frase es John Chambers. Muy bien, el día de hoy vamos a ver lo que es el teorema de Norton. Para este video en particular, me voy a apoyar sobre lo que ya vimos en el video anterior, que es el teorema de Thevenin. Si tienen dudas, seguramente que por aquí debe de estar a su lado derecho lo que viene siendo en los links el video de análisis de circuitos 22, que es el de teorema de Thevenin. Muy bien, vamos a ver qué es lo que vamos a tener en este teorema. En el teorema de Norton me dice que cualquier circuito que yo tenga, independientemente de su estructura y formación, yo lo voy a poder convertir a un circuito con una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. A esta fuente de corriente se le va a llamar corriente de Norton y a esta resistencia se le va a llamar resistencia de Norton. La resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin. Es lo que vamos nosotros a ver y si comparamos el video anterior con este, vamos a apoyarnos nuevamente en lo que ya teníamos escrito del video anterior para hacer más ágil este video y vamos a apreciar lo siguiente. Nuevamente reitero, cuando yo tengo un circuito de este tipo y voy a obtener una sola resistencia, lo voy a hacer a partir de este postulado. El postulado es que si yo tengo una fuente de voltaje sin importar la forma que ésta tiene, yo lo voy a tomar como que es un circuito cerrado. Si tengo una fuente de corriente, como es este caso, lo voy a cambiar por un circuito abierto. Entonces aquí lo que yo voy a apreciar va a ser lo siguiente. Tengo una fuente de voltaje, lo cambio por un circuito cerrado. Tengo una fuente de corriente, lo cambio por un circuito abierto. Y observo que la resistencia total, aquí en este caso la corriente tendría un solo camino. Por lo tanto, estas resistencias están en serie. Por consiguiente se suman y 3 más 3 más 3 más 3 me va a dar un total de 12 ohms, los cuales estarían en paralelo con esta resistencia de 12 ohms, porque aquí la corriente tiene un camino hacia acá y un camino hacia acá. Por consiguiente, entonces, estas dos resistencias están en paralelo y estas dos se reducen naturalmente que a una resistencia de 6 ohms. Si alguien está viendo por primera vez este video y no comprende lo que vienen siendo estos pasos, lo invito a que vea los videos anteriores en los cuales explicamos cómo se reducen resistencias en serie y resistencias en paralelo. Muy bien, entonces ya tenemos aquí que mi resistencia de Norton va a ser igual a 6 ohms. Tengo aquí lo que viene siendo la corriente de Norton. Voy a empezar a reducir el circuito a partir de este pequeño postulado y lo que voy a hacer es de que si yo tengo una fuente de voltaje con una resistencia en serie, lo que yo voy a hacer es de que yo lo puedo cambiar por una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. La resistencia se va a quedar igual, del mismo valor, lo único que va a cambiar es nada más el valor de la fuente. Aquí era de 12 volts y por ley de Ohm tendríamos entonces que se dividiría el voltaje entre las resistencias. Sería este voltaje de 12 volts con esta resistencia de 6 ohms, que sería aquí este paso que tenemos aquí, 12 entre 6, esto me daría de 2 amperes. Por eso esta fuente me quedaría aquí de 2 amperes. ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí a continuación? Yo voy a conmutar estos dos dispositivos que están en paralelo. De la misma manera en que existe la propiedad conmutativa en las matemáticas, para los circuitos paralelos yo voy a tener que el orden de los factores no me va a alterar el producto. Entonces, por consiguiente, paso esta hacia acá, esta la paso hacia acá y voy a observar cómo está el comportamiento de estas dos fuentes de corriente. Estas dos fuentes de corriente lo que hacen es de que suben, se juntan y forman una corriente mucho mayor. Como van en la misma dirección, por consiguiente entonces se suman y entonces tendría yo que 2 amperes más 1 ampere me va a dar una fuente de 3 amperes
y voy a tenerlo en paralelo con esta resistencia de 6 ohms. Hasta aquí todo el análisis es similar a lo que viene siendo la parte del teorema de Thevenin. Ahora aquí viene la parte de cómo voy a obtener lo que viene siendo la última parte. Lo que yo voy a hacer aquí va a ser un paso muy interesante, porque yo tengo aquí que si esta fuera una corriente, esta corriente viene hacia aquí. Al llegar a este punto, toda la corriente total que se me está suministrando este sistema de 3 amperes, una parte de la corriente se vendría hacia acá y otra parte se vendría hacia acá. Este punto, como aquí no hay nada conectado, como ya explicamos en algunos de los videos anteriores, que estos son bornes, que aquí se conectará una resistencia de carga, que por eso se denota como RL, que quiere decir Resistance Load o resistencia de carga. Aquí en este momento no hay absolutamente nada conectado. Al no haber nada conectado, esta corriente que viene aquí solamente tiene un solo camino. Por consiguiente, entonces, esto sería igual a lo que vendría siendo un divisor de corriente. ¿Qué es lo que yo voy a obtener aquí? Voy a obtener un circuito con una fuente de 3 amperes con dos resistencias que van a estar mutuamente en paralelo entre sí. Estas resistencias que van a estar en paralelo, una va a ser de 6 ohms y la otra resistencia sería la sumatoria de todas ellas. Sería 3 más 12, 15 más 3. Esto me daría un total de 18 ohms. A esto yo le voy a llamar aquí que esta va a ser mi Rx y esta va a ser por consiguiente mi Ry. ¿Cuánto va a ser la corriente que va a pasar? Es la que me interesa, la que pasa por esta última rama, no por esta rama. Esta primera rama ya sé que una parte de la corriente se va a desviar hacia aquí y la otra se va a ir hacia allá. Esta corriente es la que me interesa saber porque va a ser la corriente de Norton, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo va a resolverse esta parte. Recordarán que en alguno de los videos anteriores ya vimos lo que es el divisor de corriente. Si alguien todavía tiene dudas al respecto de dónde surge, de dónde sale, lo puede consultar en los videos que seguramente va a encontrar aquí hacia su derecha, en el enlace, en los enlaces que tenemos ahí, y ahí explicamos detenidamente cómo hacer lo que viene siendo el divisor de corriente. Aquí ya nada más voy a aplicar directamente la fórmula y entonces voy a tener que la corriente equivalente, que ya sé que va a ser la corriente de Norton, pero por el momento lo voy a manejar así, sería igual a lo siguiente. Si mi resistencia equivalente es Rx, bueno, voy a hacer aquí un pequeñísimo cambio, que sería la corriente en X, va a ser igual a la corriente total por la resistencia en Y entre Rx más Ry. Esto entonces, ¿qué es lo que me va a dar sustituyendo en valores? Sería igual, la corriente total son 3 amperes y esto yo lo voy a multiplicar por ¿quién? Por el valor de Ry. Ry, ¿cuánto vale? 6 ohms, y lo voy a dividir entre la suma de 6 ohms y de 18 ohms. Entonces 6 ohms más 18 ohms. Esto me daría igual a lo siguiente: 3 por 6 me daría un valor de 18 entre 6 más 18 me daría un valor de 24. Esto, si yo le saco sexta, sería igual a 3 entre 4. Y entonces esto sería igual a 3 cuartos de ampere. Esto a su vez sería igual a 0.75 amperes. Entonces quiere decir que mi corriente de Norton sería igual a 0.75 amperes. Entonces ese sería el valor de mi corriente de Norton. Bueno, pues con esto automáticamente concluye lo que viene siendo este análisis. Espero que les haya sido fácil lo que viene siendo
este ejemplo que se los resolví. La ventaja de ver las sesiones en video es de que si no le entienden alguna parte, pueden regresar a la parte del video donde no le entendieron y a partir de ahí retomar nuevamente el hilo del ejercicio para poder llegar a la solución del problema. Pues con esto ya prácticamente estamos terminando nuestro curso de análisis de circuitos. Si hay algún tema en ingeniería que gusten tratarlo dentro de lo que es el área de matemáticas, física o electrónica, pues con mucho gusto por aquí en la parte de abajo vamos a tener lo que viene siendo en la caja de comentarios, háganmelo saber para tratar de preparar esos videos y hacérselos llegar lo antes posible. Como siempre, les saluda su amigo el profesor Toil, esperando que estén muy bien donde quiera que se encuentren. Un abrazo con mis mejores deseos y que pasen un muy feliz día. Hasta pronto.